El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Continuamos en nuestra exposición del libro de Génesis y hemos llegado al capítulo 12, versículos 1 a 3. Y tenemos la segunda parte de estudiar los 3 versículos. Hemos estudiado hace 2 semanas una exposición de versículos 1 a 3 y hemos escuchado las instrucciones que Abraham recibió, el pacto enfocado en 3 puntos: la tierra, la bendición y la semilla. La tierra, la semilla y la bendición. Y también enfocado en un llamado que él recibió, un llamado para dejar todo. Y él recibió, gracias hermano, recibió la palabra de Dios en ese llamado y contó el costo para seguir al Señor. Y él con fe, arrepentimiento en la palabra de Dios y en el Señor, pagó el costo, sacrificó todo para seguir al Señor y responder con fe a la palabra de Dios. Y también hemos estudiado las promesas a Abraham y a todas las familias de la tierra, las promesas que él recibió de la semilla y también de la bendición. Ahora, en ese sermón queremos aplicar que hemos estudiado en la escuela dominical, aplicar la teología bíblica a ese tema del pacto con Abraham. Empezamos con la ilustración. Así, imaginamos que después del servicio, voy a decir a mis hijos, Benjamín, Cassandra, vamos a ir y jugar con los juegos. Vamos a ir y jugar con los juegos. Y ellos esperan durante el sermón por ese tiempo. Y con disciplina, en buena disciplina, ellos escuchan y no hablan mucho. Y después ellos dicen, vamos a ir a los juegos. Y ellos están pensando de los juegos afuera, aquí. Y salimos y jugamos allí por 10 minutos y después viene la lluvia fuerte. Y decimos, no podemos continuar a jugar. Y entramos en el carro y ellos están empezando a llorar, como los hijos de 3 años hacen. Y viajamos al aeropuerto. En el aeropuerto entramos un avión. Y entramos un avión y llegamos a Orlando, una ciudad que conozco. Y llegamos a Orlando y salimos y entramos Disney World. Y empezamos a ver más juegos que ellos pueden contar. Y juegos pequeños, juegos grandes y juegos así. Pues en esta historia, ¿qué era mi intención? En decir, vamos a ir a ver y jugar con los juegos. Ellos pensaron, la intención fue para ir afuera y jugar con los juegos de Camponici. Pero ¿qué era mi intención? Mi intención era mucho más grande. Yo tuve boletos del avión aquí y planes y tiquetes para Disney World para una semana allí. En verdad, y podemos cambiarlo para hacer otro si ustedes quieren. Tiene el mismo punto. Que la promesa fue mucho más grande que ellos entendieron en el principio. Los pactos de Dios, y aquí es el punto, hermanos, los pactos de Dios son así. Los pactos de Dios, el pacto con Abraham, sí tuvo un cumplimiento terrenal. Pero el propósito de Dios fue tener un cumplimiento mucho más grande que tierra en Israel, que semilla de un pueblo de Israel y que de bendición por medio del país de Israel. Dios tuvo un plan mucho más grande y su plan no fue reemplazar y decir que vamos a destruir los juegos de Camponici y tenemos otro plan de reemplazar. No, fue, sí, fuimos allá
pero ese fue una sombra del más grande. Y es así. ¿En qué pasó con el cumplimiento de los planes terrenales en el pacto de Abraham? Con Israel, la tierra allá, con la bendición que Israel fue. Era una sombra a realidades mucho más grande para la eternidad en el Evangelio centrado en Cristo Jesús. Pues regresamos al pacto de Abraham hoy por la segunda parte y nuestra meta es estudiarlo desde la perspectiva de toda la Biblia ahora. No solamente estudiar una exposición de los versículos del llamado a Abraham y las promesas que Abraham recibió, pero estudiar desde una perspectiva nueva, desde toda la Biblia. En la escuela dominical empezamos con la ilustración de viajar. Viajamos en esa semana por Escuintla. Y desde allí, hace 2 días, fue un día muy claro y podemos ver 4 a 5 volcanes de Guatemala. He visto tal vez 1, 2, 3 en el mismo tiempo, pero no recuerdo ver como 4 o 5 en el mismo tiempo. Y desde Escuintla ellos parecen más altos porque estamos más bajos en Escuintla. Pues estamos viajando y mirando a la gran vista de Guatemala. Y la disciplina, estudiar temas por medio de toda la Biblia, nos da esa perspectiva. Nos da la perspectiva más grande de un tema y nos da ánimo, nos da adoración, nos da fe en las promesas de Dios, porque sus promesas son mejores de lo que sabemos. Y esa es la segunda parte del título. El pacto de Abraham, los planes de Dios son mejores de lo que sabemos. Ese es el sermón. Hoy tenemos 2 puntos. Y el sermón es más como una clase. Más como una clase para enseñar y para nosotros meditar y pensar. Y para ayudarles, tenemos 2 puntos aquí. Tenemos en el primer punto, vamos a estudiar el pacto de Abraham por medio de las 3 revelaciones que Abraham recibió y ver que incluyó aspectos condicionales e incondicionales. Por medio de las 3 revelaciones del pacto, observamos aspectos condicionales e incondicionales. Génesis 12, 15 y 17. En la segunda parte del sermón, vamos a ir al Nuevo Testamento. Y vamos a ver que en verdad, en el pacto de Abraham incluyó 2 pactos en uno. Había cumplimientos físicos en el antiguo pacto en Israel. Pero también en el pacto de Abraham hay cumplimientos espirituales en el nuevo pacto, en el Israel espiritual, que es nosotros en la iglesia. Y no existimos para reemplazar a Israel. Somos el cumplimiento de las promesas que son más grandes. Pues vamos a ver, y tenemos ilustración, un dibujo allí en la hoja para ayudarnos a entender. Gracias. Cambié la ilustración. Tuve uno más complicado ayer y les envié ahora la ilustración más simple. En el chat de la iglesia ustedes tienen el más complicado para analizarlo. Pero por el sermón tengo un dibujo más simple. Vamos a entrar en el primer punto y tratar de entender los 3 textos, los 3 veces que Dios reveló el mismo pacto. Reveló el mismo pacto con Abraham. Vamos a regresar al capítulo 12, versículos 1 a 3, y vamos a observar la estructura de ese llamado. Incluyó un llamado a Abraham para él seguir al Señor, pero también incluyó aquí el pacto y promesas grandes. Y especialmente nuestro enfoque es ahora en las promesas grandes que encontramos aquí. Y empezamos recordamos con la gran perspectiva de Dios antes de la fundación del mundo. Dios, adentro de la eternidad, las 3 personas de la eternidad, ellos hicieron un pacto adentro de ellos, un acuerdo de salvar a algunos,
salvar a algunos antes de la creación del mundo. Se llama el pacto de redención. Y en tiempo, Dios creó a Adán y Eva y dio a Adán y Eva en tiempo el pacto de obras. En el pacto de obras ellos desobedecieron en el huerto de Edén y ellos fueron expulsados y fueron un gran fracaso en respecto al pacto de obras. Pero Cristo todo el tiempo tuvo el plan de dar el pacto de redención, el pacto de gracia. Aplicar el pacto de redención en tiempo con el pacto de gracia. Dios como predicó el evangelio a Adán y Eva. Y habló de una promesa de alguien que viene, que va a ganar la victoria espiritual, que es Cristo Jesús en Génesis 3:15. Pues en esta promesa, ahora tenemos otra expansión de esa promesa en el pacto de Abraham. Pero también tenemos el principio, el antiguo pacto. Tenemos los dos pactos en uno aquí, en el pacto de Abraham. El principio del antiguo pacto con Israel. Y también tenemos una expansión o declaración, mejor decir, declaración del nuevo pacto que viene en Cristo Jesús. En recordar eso que hemos aprendido en la conferencia de teología del pacto en abril, recordamos el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Ahora entendemos que el pacto con Abraham es una continuación de ese tema, de los pactos de Dios. Ahora, en Génesis 12, versículos 1 a 3, observamos los tres aspectos del pacto en las promesas. Que tenemos en versículo 1 que dice, y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Esa es la primera parte de la promesa. Incluyó tierra. Ahora buscamos la segunda parte. Dice en versículo 2, y haré de ti una nación grande. Esa es la semilla de una nación. Segundo aspecto del pacto. Semilla. Tenemos tierra, semilla. Y ahora buscamos el tercer aspecto. Versículo 2 dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pues incluye la bendición también. Tenemos tierra, semilla y bendición. Pues aquí en este tiempo, Dios está empezando el antiguo pacto con Israel. Aquí Abraham es el padre de todos los judíos. ¿Quién es el primer de los judíos? Abraham. Aquí en ese llamado, aquí en ese pacto, Dios está formando un pueblo. Dios está formando un reino por medio de un pacto. Y recordamos cómo los pactos y los reinos vienen juntos. Ahora, Dios está empezando con las promesas, empezar Israel, con tierra para Israel. Abraham, el padre de Israel, y con Israel, tener la tierra prometida. Versículo 1. También con una nación grande, la semilla. Pues este es una promesa a Abraham, pero a Israel. Para ellos, tener una nación literal. Tener una nación literal de judíos, hijos de Abraham. Y también Dios tiene el plan bendecir todas las naciones por medio de Israel, que es Cristo Jesús. Que nació judío del tribu de Judá. Ese es cumplimiento de la promesa del pacto de Abraham en una manera física. Pues empezamos con esa perspectiva. Que tenemos el principio del antiguo pacto aquí. Todo el antiguo pacto estaba centrado con Israel. El antiguo pacto incluyó
este pacto con Abraham incluye el pacto con Moisés en Sinaí, cuando Israel recibió las leyes para gobernar su país, cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Y también el antiguo pacto incluyó el pacto con David en 2 Samuel capítulo 7, para dar a Israel un rey, pero también un rey de reyes. Y todos los antiguos partes del antiguo pacto, el pacto de Abraham, el pacto con Moisés y el pacto con David, ellos declararon la necesidad de tener un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y recordamos, para las personas que no fueron parte de la escuela dominical, que tenemos en nuestras Biblias dos partes en la Biblia. ¿Cuáles son las dos partes en la Biblia que tenemos? Sí, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es el significado del Testamento? Pacto. Pacto. Tenemos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Pues estamos enfocados en cómo el pacto de Abraham fue parte de eso. Y en verdad, es el principio del antiguo pacto con Israel. Antiguo pacto con Israel. Pues estamos mirando a varios volcanes y estoy describiendo. Mira, ese volcán es parte de ese departamento. Mira, ese volcán es parte de ese departamento. Mira, ese volcán es parte de ese departamento. Para entender cómo los varios departamentos son parte de Guatemala. Es el mismo cuando estudiamos la Biblia. Estamos mirando cómo los varios pactos y las conexiones en la Biblia. Pues Dios aquí está formando un lugar y una gente donde Cristo puede nacer para darnos el nuevo pacto. Pues en verdad, el antiguo pacto dio luz al nuevo pacto y también declaró la necesidad por un mejor pacto. Mejor pacto. Pues empezamos aquí en capítulo 2 y observamos que el pacto tiene un cabeza federal de Israel. ¿Quién es? Abraham. El pacto tiene herencia de una tierra, que es la tierra prometida. Y el pacto tiene bendiciones para todas las naciones. Pues incluye en ese pacto tenemos tierra, semilla y bendición. Ahora vamos a mover más adelante. Génesis 15 ahora. Y vamos a leer versículos 1 hasta 6. 1 hasta 6. Sí, hermano Hugo, ¿puedes leer versículos 1 hasta 6? Capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pues algunos años han pasado desde la iniciación o el principio de ese pacto. Ahora Dios está confirmando el pacto con Abraham. Abraham estaba preocupado. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está esa nación? ¿Dónde está la tierra? Estoy viajando y no tengo la tierra. Y Jehová confirmó su pacto aquí. Y después, en versículos 7 hasta el fin del capítulo, Dios llamó a Abraham a llevar una cabra, carnero, algunos pájaros también, aves. Y Abraham separó los animales, cortó en dos los animales. Y alguien pasó por medio de los animales. ¿Quién pasó por medio de los animales? Jehová. Normalmente en un pacto, los dos pasaron por las dos partes de los animales para decir: si quebrantamos el pacto,
merecemos morir. Vamos a morir. Para decir, vamos a ser fiel al pacto. Pero ¿quién entró? ¿Quién pasó? ¿Abraham? No. Jehová. Para decir que ese pacto es incondicional. Este pacto es incondicional. Es mi promesa, voy a hacerlo. Basado en la fidelidad de Dios. Ahora, capítulo 17. Capítulo 17, pasamos más tiempo. El pecado de Abraham con Agar y su hijo Ismael. Ahora tenemos capítulo 17. Capítulo 17. Y vamos a leer ahora versículos 1 a 14. 1 a 14. Y Lee, ¿puedes leer ese texto, por favor? Vamos a leer Génesis capítulo 17 y tenemos ahora una expansión del pacto. Y vamos a notar qué es la expansión aquí. Tenemos el mismo pacto, pero Jehová continuó a hablar con Abraham. Capítulo 17, versículos 1 a 14, por favor. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén, amén. Pues observamos aquí la repetición de algunos puntos. Observamos que tenemos repetición de tierra, tenemos repetición de semilla, tenemos repetición de bendición, pero tenemos más. Ahora tenemos la promesa de tener reyes que también, tener aspectos reales de la promesa. Pero también ahora hay obediencia y hay responsabilidad que es parte del pacto. La circuncisión es parte del pacto. Para ser judío también incluyó la necesidad de obedecer para ser judío en este aspecto con la circuncisión. Para las mujeres obedecer en hacerlo con sus hijos varones, pero también para todos participar en ese señal. Pues, y si ellos no obedecieron, tenemos la explicación en versículo 14, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto.
Tal vez ustedes recuerdan cuando Moisés empezó a escuchar el llamado para ir a Egipto y empezar el proceso del éxodo por medio del poder de Dios. Sus hijos no fueron en esa condición. Pues su esposa hizo la circuncisión y en una manera enojada dijo que y tiró a la pie de Moisés, hablando de la sangre de la casa, diciendo que él no era obediente a este llamado y él estaba en camino para ser un líder de los judíos. Pues recordamos que esa obediencia fue clave para alguien ser judío. Pues ahora consideramos este antiguo pacto que Dios reveló en Génesis 12, 15, 17, que incluyó tierra, semilla, circuncisión y bendición. Y incluyó aspectos condicionales, depende en la obediencia a circuncisión, pero también aspectos incondicionales de Dios. Y en el principio eso es difícil de entender. ¿Cómo puede ser por gracia y también por obediencia? ¿Cómo puede ser por medio de un pacto por obediencia y también gracia? Pues, ¿por qué en verdad fue dos pactos en uno? Dos pactos en uno. Es como tener, ayer estaba diciendo a Benjamín, mira, mi M&M tiene 2 maní dentro. En mi dulce incluyó 2 maní. Y le dije, mire cómo tiene gemelos. Tiene 2 en uno. Ese es el significado del pacto con Abraham. Tiene gemelos. Tiene 2 pactos en uno. Aspecto condicional e incondicional. Y podemos ver eso por medio del estudio en Génesis y entender, pero también entender la gran perspectiva de la Biblia. Ahora hemos terminado con las 3 revelaciones del pacto, condicional e incondicional de Abraham. Y he aprendido muchos de los puntos aquí en ese primer parte del sermón son por medio del libro El Misterio de Cristo por Samuel Renahan. Y quiero animarles a considerar ese libro disponible en Legado Bautizo Confesional, que habla del pacto. Ahora vamos a mover a entender qué es el significado de la tierra, semilla, circuncisión y bendición, pero desde la perspectiva de toda la Biblia. Y ver el cumplimiento en Israel, pero también el cumplimiento en el nuevo pacto. Pues ahora, en Génesis, regresamos a Génesis 12, versículos 1 a 3, de nuevo, y tenemos el principio de ese pacto. Y recordamos que hemos mencionado que el pacto de Abraham es el principio del antiguo pacto. Para mí ese fue difícil para pensar de cómo es así, porque yo recuerdo que habla del pacto con Moisés, que es el pacto del antiguo pacto. Pero si estudiamos toda la Biblia, entendemos que la enseñanza en Hechos 7 con Esteban, cuando él habló del antiguo pacto, habló de las promesas con Abraham y el pacto con Moisés y el pacto con David. Todos fueron parte del antiguo pacto, desde la enseñanza de Esteban. También en Hechos 15, versículos 5, 10 a 11, los apóstoles hablaron de circuncisión como parte de la carga del antiguo pacto. También en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos habló y predicó de Cristo, que Él pagó por los pecados abajo el primer pacto, antiguo pacto. En Efesios, en nuestro estudio de Efesios hace 2-3 años, estudiamos Efesios 2:12, que enseña de pactos plurales de la promesa singular. De hablar de varios anuncios, varios pactos que da anuncio a la promesa singular de Jesucristo. Pues, en verdad,
También Gálatas 4. Gálatas 4, que habla en manera de alegoría de Sara y Agar, y habla de los dos hijos, hijo de Sara, Isaac, y hijo de Agar, Ismael, como representantes, como símbolos de dos diferentes pactos. Hablando del pacto de Abraham, aplicando el pacto de Abraham, era parte del antiguo pacto. Y ese tiene sentido si pensamos que es el significado de tierra, semilla, circuncisión y bendición. Todo eso es centrado en el primer pacto con Israel, con la tierra prometida que está allí todavía en el otro lado del mundo. Tierra de Israel. La semilla, mira cómo todavía hay judíos en el mundo que son hijos de Abraham, cumplimiento de promesa de Dios. Y mira cómo ese fue el base para todo el país. Y la circuncisión, el señal para ser judío. Y la bendición, mira cómo Cristo nació, no como guatemalteco, no de los estados, no de China, no era chino, no era de África, él era judío. Judío. Pues él nació como un judío en país de judíos, abajo del pacto de judíos. El cumplimiento de ese pacto de Abraham. Pues en verdad el pacto de Abraham es el base, el principio de Israel. Israel físico, aquí. Y como la ilustración tiene en la primera parte, tenemos un cumplimiento natural, descendencia natural. Y tenemos es un pacto condicional, que si ellos no obedecieron, ellos no pudieron ser parte del pacto. Pues ese sí en verdad es parte del antiguo pacto. Recuerden la ilustración, el principio, hermanos, para seguir la clase. ¿Qué es el punto principal? Decimos, vamos a salir y jugar con los juegos. Y hago así. Y ellos piensan que estoy hablando de los juegos aquí. Pero ¿qué es mi plan? Mucho más grande que ellos saben. ¿Qué es el plan de Dios? Cuando Él formó tierra prometida. Cuando Él llamó y dio la tierra prometida a Israel. Cuando Él cumplió la promesa para dar semilla, nación a ellos, y circuncisión y bendición. Mucho más grande que simplemente un plan con Israel. Un plan mucho más grande que un cumplimiento natural. Ahora consideramos la enseñanza del Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento nos enseña que hay otra parte del pacto de Abraham en respecto a los 4 puntos: tierra, semilla, circuncisión y bendición. Primero recordamos que la enseñanza de algunos dispensacionalistas es todavía esperamos por el cumplimiento de las promesas de Abraham. Y que todavía hay un plan para Dios regresar y hacer su administración, hacer todo su plan con Israel. Y ese es porque algunos enseñan que todavía ellos necesitan más tierra. La tierra que ellos tienen todavía no es el cumplimiento, dicen ellos. Y dicen ellos que todavía hay más cumplimiento físico. Y ese es en los 7 años de la tribulación, en el milenio, que van a recibir el cumplimiento de las promesas a Abraham. Pero si regresamos a la Escritura dice que Dios, vamos a ver algunos de los puntos así. Josué capítulo 21. Josué capítulo 21, en respecto a la tierra. Josué capítulo 21, después del Éxodo y después de la guerra santa para dar la tierra a Israel, leemos en Josué capítulo 21, versículos 43 a 45. Jair, si puedes leerlo. Josué 21, 43 a 45 dice así la palabra de Dios: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel
todo se cumplió. Pues en esa segunda parte tenemos los puntos de tierra, semilla, circuncisión, bendición. Y vamos a pasar por los 4 puntos 3 veces. La primera vez hemos pasado una vez. Y es para decir, mire el cumplimiento en Israel. Tierra prometida, tierra real. Mira semilla, semilla natural. Circuncisión, natural. Bendición, natural. Cristo nació allí. Pero mira cómo pasamos la segunda vez. Tierra, semilla, circuncisión, bendición. Ahora, y vamos a ver, es el cumplimiento físico pasó. Como dice en Josué, toda la tierra. Cheque, la tierra, Cristo fue fiel a su cumplimiento. Recuerden la ilustración. En mi ilustración, fuimos y jugamos con los juegos de Campo Nisi. Sí, jugamos allá. Cheque. Pero mucho más. Y en la Biblia describe en Hebreos 11:12 que el país y toda la descendencia de Israel fue cumplido esa promesa del país. Cheque, la semilla. La circuncisión, sí, por supuesto. Ellos hicieron la circuncisión en Israel y todavía hacen. Cheque. ¿Ok? La bendición. Cristo nació en Israel como judío. Cheque, todo fue cumplido en el Antiguo Pacto. Y algunos enseñan que Dios va a regresar y continuar haciendo, pero Dios dice en la Biblia que Él hizo. Como en la ilustración, si mis hijos dicen, pero no fuimos a los juegos. Les dije por cuánto tiempo. Les dije, vamos a jugar con los juegos. Y jugamos 10 minutos y llevó la lluvia. Y ahora vamos. No necesito hacer más. Fue fiel a mi palabra como padre. Pero mira, ellos no sabían. Mi promesa fue mucho más grande que ellos sabían. Es así con Dios. No tomamos mucho tiempo, hermanos, y mirar a Israel en la noticia para ver qué está pasando con la tierra prometida y cosas así. ¿Por qué? La promesa es mucho más grande que eso. Amén. Vamos a ver eso ahora, en el tercer tiempo de pasar por tierra, semilla, circuncisión, bendición. Ahora vamos a ver tierra. Tierra, ¿qué es el significado? ¿Qué es el plan de Dios? Los planes de Dios son mejores de lo que sabemos. Y leemos en Hebreos en respecto a la tierra. El autor de Hebreos en capítulo 11. Capítulo 11. Hablando de Abraham. En versículos, vamos a leer versículos 8 a 10. 8 a 10. 8 a 10. Y Mario, ¿puedes leerlo, por favor? Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículos 8 a 10. 8 a 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque estaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren versículo 10, ¿qué buscó Abraham? Abraham sabía que las promesas de Dios son mucho mejores que lo sabemos. Él conoció al Señor. Pues es así con Benjamín. Benjamín tiene más años y cuando trató de hacer sorpresas así y estamos en camino y él sabe, estamos cerca del aeropuerto. Él sabe que, estamos en camino al aeropuerto, ¿verdad? Tenemos planes para viajar. Abraham fue así. Él sabía cuando llegó a la tierra que estaba lleno de cananitas. Y él sabía que él compró tierra por la primera vez, tener primer parte de la tierra prometida para tener su porco por su esposa. Y vamos a ver ese texto más adelante. Y él entendió que la promesa fue más que simplemente ese tierra y polvo que está allí. Ustedes han esperado por un regalo y llegó y pensaba que hubiera sido mejor, ¿verdad? Cada niño con un juguete recuerda de esa experiencia.
Esperamos y esperamos por meses por un juguete. Y llegó y después de una semana, como cualquier otro juguete. La tierra prometida, el cumplimiento físico fue así. Y Abraham sabía que la promesa era mejor. Y eso es que dice en versículo 16, que ellos esperaron por un mejor celestial. Y pues eso es porque nuestro enfoque no está en la tierra prometida y Israel físico ahora. Porque el cumplimiento es espiritual. En el nuevo mundo y nueva tierra, como hemos estudiado en el último jueves, en la herencia. La herencia es mucho mejor que tierra allá. Mucho mejor que vivir en Israel físico. Tenemos el nuevo Jerusalén que espera por nosotros sin pecado. El cumplimiento es mucho mejor. Y Dios incluyó esa mejor promesa en el pacto con Abraham. Ahora hemos pasado tercera vez por la tierra. Ahora vamos a pensar de semilla. ¿Qué es el significado de la semilla? Vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Leímos en versículos 7 a 9, que dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Personas que no recibieron circuncisión. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y mira, ¿qué dice versículos 15 a 18? Habla de simiente también. Y Juan Carlos, ¿puedes leer ese versículos 15 a 18, por favor? 15 al 18 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pues aquí en versículo 16 dice, está citando el pacto de Abraham y tu simiente. Y no está en capítulo 12, no recuerdo si es capítulo 15 o 17, pero Pablo está citando el pacto de Abraham, no de capítulo 12, pero otro texto. Es decir, que y tu simiente, tal vez es capítulo 22, si recuerdo bien, porque él mencionó el pacto otra vez en capítulo 22. Pues el punto es, Dios está diciendo aquí, la semilla o simiente del pacto, dice, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Sí, había una nación, pero la nación existió en el antiguo pacto en parte para darnos Cristo Jesús. Para darnos Cristo Jesús. Pues incluye aquí la semilla y la bendición a todas las naciones. Porque dice en versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira la bendición y la semilla, es el cumplimiento aquí. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Es por medio de Él que todas las naciones pueden ser bendecidas en el Evangelio. Está centrado en una promesa, un cumplimiento espiritual, descendencia espiritual, cristianos verdaderos. Y en el antiguo pacto, no todos que fueron parte del pacto, que recibieron la circuncisión, fueron parte de la descendencia espiritual. Solamente que las personas que tuvieron la fe de Abraham recibieron la salvación.
Pues si terminamos, hemos hablado de la tierra, semilla, de bendición, ahora vamos a ir a la circuncisión. Vamos a quedar en Gálatas, en capítulo 6, versículo 15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Pues, y podemos leer otros textos de Romanos 4, 9 a 12, o Filipenses 3, 1 a 9, que dice lo mismo. ¿Qué es el punto? La circuncisión enseñó en el antiguo pacto que la circuncisión fue un símbolo de quitar pecado. Y fue un símbolo de una salvación. Una salvación. Cuando Dios quita el pecado de nuestros corazones y cambia nuestros corazones. En una manera que tenemos una conversión, un nacimiento nuevo. Y Dios quita los pecados de nuestros corazones. No queremos seguir en los mismos pecados. Pues, ¿qué es el significado de la tierra? Semilla, circuncisión, bendición. En el nuevo pacto, el significado es, la tierra esperamos por el nuevo tierra, nueva tierra y nuevo mundo, nuevo cielo. Esperamos para la venida de Cristo. Esa es la tierra prometida. ¿Qué es el significado de semilla en el pacto de Abraham? En Cristo Jesús. Había el país de Israel para darnos Cristo Jesús. Él nació judío de judíos abajo la ley. Y obedeció la ley y obedeció el pacto de obras para darnos la salvación en el pacto de gracia. ¿Qué es el significado de circuncisión? La circuncisión fue una sombra de la realidad de la conversión que tenemos en la salvación. ¿Qué es el significado de la bendición a todas las naciones? El Evangelio por medio de Cristo Jesús. Pues cuando Dios dio la promesa a Abraham, los planes de Dios fueron mucho mejores que lo que Abraham entendió. Y espero que podamos entender que son mucho mejores que los que sabemos, que he explicado hoy. He tratado de explicar la grandeza de los planes. He tratado de usar el ejemplo de los juegos de Disney World o juegos de Campo Nisi. Y decir que Dios es así. Dios dio una promesa mucho más grande. Abraham, que entendió, por la fe, vamos a entender la grandeza de esa promesa que dio luz al antiguo pacto, pero anunció nuestra necesidad por el nuevo pacto. Y estamos sentando aquí, hermanos, en un mejor lugar de Abraham. Tenemos mejor bendición que Abraham. Porque por la palabra de Dios en el Nuevo Testamento ese es más claro. Él entendió en parte. Él entendió en parte que los planes fueron mucho mejor. Como la ilustración con Benji en camino, dudando, mi papi tiene mejor cumplimiento de los juegos de Campo Nisi. Y está dudando, pensando, ¿qué es? Y tenemos un entendimiento por el Nuevo Testamento. Pues ahora vamos a aplicar la aplicación. Hemos estudiado hoy, por medio de las 3 revelaciones del pacto de Abraham, que había aspectos condicionales en el antiguo pacto, pero incondicionales es cumplimiento en el nuevo pacto, en el Evangelio. Y hemos pasado por tierra, semillas, circuncisión y bendición para ver contenido. Y ver contenido en el antiguo pacto. Y Dios fue fiel. Y dar cumplimiento natural, físico. Pero Él fue mucho mejor que fiel. Lleno de gracia en darnos el cumplimiento en una manera espiritual. Ahora en aplicarlo. Vamos a luchar para entender la Biblia. Ese es el propósito de la escuela dominical, para las personas que son parte de la escuela dominical de teología del pacto. Vamos a luchar para entender los grandes temas de la Biblia. No es fácil. Toma años y años, hermanos,
para entender con más claridad. No entendemos todo eso en 3 años. Toma años y años para crecer en nuestro entendimiento. Vamos a luchar a hacerlo. Otra aplicación es, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Vamos a ver más adelante en Génesis que Abraham compró una tierra chiquita para tener un lugar, para tener un sepulcro para su esposa. Y él murió sin ser dueño de Israel, confiando en la promesa. Toda su esperanza, como dice Hebreos, fue en una ciudad celestial, en el cumplimiento de Dios, en una manera celestial, en el Evangelio. Y Dios fue mucho mejor que fiel. Derramó su gracia en una manera que todavía no podemos entender toda la grandeza de su gracia a pecadores viles como nosotros. Pues, ¿dónde está tu esperanza? ¿Tu esperanza está en una tierra física aquí? ¿Tener una casa aquí? ¿O cuidar tu casa aquí que tienes, que es tu preciosa casa? ¿O guardar los ceros en tu cuenta bancaria? Y levantarte en la noche preocupado de un ladrón del internet o ladrón en tu casa. Mira, nuestra esperanza no está aquí, no está aquí. Y vamos a morir. Si Cristo no regresa, vamos a morir mirando con ojos de fe el cumplimiento de una Jerusalén celestial. Pues, ¿dónde está tu esperanza? ¿En ese mundo o en el segunda vida, la vida eterna? ¿Has recibido una circuncisión real, de corazón, de corazón? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes una conversión y puedes ver en tu propia experiencia un antes y después? Que antes tuviste mucho amor por pecado, una práctica de pecado, una incapacidad a amar las cosas del Señor. Y ahora puedes ver en tu propia vida diferente corazón, diferente dirección, un amor por Cristo y su iglesia. ¿Puedes ver ese cambio, un antes y después? Ese es la circuncisión real. Amén. El otro existió para enseñarnos de esa realidad. Otra aplicación es, pues si no tienes esa circuncisión, si no tienes, hoy es el día. Estoy llamándote a arrepentirte y confiar en Cristo Jesús. Y Él puede darte un testimonio. Él puede darte un antes y después. Él puede darte un corazón. Pues Él es fiel. Otra aplicación es, no confiamos en señales y cosas físicas. Hay algunos que tienen mucho enfoque en la cena del Señor porque piensan que hay una cosa mística que pasa allí. Y si ponemos el vino en nuestras bocas, que somos más espirituales. Y si tenemos un bautismo en el agua, si estamos mejor estado con Dios. Y recuerden, hermanos, sí es obediencia. Pero recordamos que no hay un valor místico allí. El valor es en la realidad, en Jesucristo, en la realidad de Él. Pues no confiamos en las cosas físicas. Mira todos los cumplimientos físicos. Y los judíos confiaron en las cosas físicas. Ellos pensaron que fueron mejor por su circuncisión, por su bendición, por Abraham, por el cumplimiento aquí, por la tierra. Y ellos perdieron todo. Ellos perdieron tierra. Ellos perdieron todo eso. Y Juan el Bautista llegó y dijo que Dios puede cambiar esa piedra para ser un hijo de Abraham. Pues Dios no jactarnos en nuestra membresía o de la iglesia o participar en la cena o el bautismo. Esos todos son símbolos de la realidad de Cristo. Amén. Pues Él es la realidad. Pues aprendemos de Israel.
Un gran problema de la religión en nuestro país, hermanos, es que todavía chapines piensan como judíos. Todavía nosotros pensamos como judíos en el externo. Y ponemos mucho enfoque y confianza en el externo y no en la realidad que es Cristo Jesús. Pues aprendemos de Israel y no seguimos el mal ejemplo. Y en el fin, confiamos y adoramos y amamos a nuestro Señor porque mira su fidelidad a sus promesas. Él nos dio promesas aquí en el pacto de Abraham y pensamos, mira el cumplimiento físico, qué fiel es el Señor. Pero ahora pensamos, no, es mucho más grande. Sus promesas son mucho más grandes que pensamos antes. Vamos a confiar en Él y amar a nuestro Dios, que en el Evangelio, en sus promesas, en el cumplimiento del pacto de Abraham, los planes de Dios son muchos mejores de lo que sabemos. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web iglesiaantorcha.org.